Amén, amén. Oramos. ¿Qué le pasa? Buenas. Buena. ¿Usted es unitario? Algo así, sí. ¿Usted no cree que Jesús sea Dios? Sí. ¿Sí cree que Jesús es Dios? No, no creo eso. ¿Y qué hacemos con el versículo de Dios fue manifestado en carne? Dios fue manifestado en carne. ¿Lo dijo Jesús? ¿Quién lo dijo? Pablo. Ujú. ¿Pablo mintió? En ese texto sí. Pablo dice muchas mentiras, ¿sabías? ¿Negaste el texto? ¿Lo dijo Jesús? Ah, pero tú estás Cuando tomando dice, lo que dijo Pablo como enseñanza de Jesús. cuando dirán, mirarán al que traspasaron, ¿a quién traspasaron en la cruz? ¿A Dios o a un humano? ¿Dios puede ser traspasado? Sí, hecho, manifestado en carne, Ah, entonces un Dios muere. manifestado en carne. ¿Dice que Dios se manifestó en carne? ¿O dijo Jesús que era un hijo de Dios, un hombre? Puede ser Dios y hijo de hombre al mismo tiempo. Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Dijo él, yo soy verdaderamente Dios. En Juan Lo dicen las 17 te dice, enseñanzas. esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ajá. ¿Y dónde le quita la divinidad? En Te la lo voy a leer divinidad, claramente. El único Dios verdadero, ¿cierto? Y el único Dios verdadero, según tú, es el Padre. ¿sí? ¿Lo dijo Jesús? ¿Sí o no? Exacto. Porque Jesús es el Padre. Porque en primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya, ¿Lo te dijo acabo. Jesús eso? ¿O lo dijo Lo dijo o no lo Juan. dijo Jesús? Lo dijo Pero Juan. ¿estás negando lo que dijo Jesús para decir que No, no lo Juan es niego. verdadero? No, sí, Entonces, todo lo que dice el entonces apóstol es Jesús cierto porque la mintió. Biblia no dice mentiras. Jesús mintió al decir que el No, Padre es el único Dios verdadero. no, porque Jesús es el Padre. Jesús se está dando a conocer al mismo. Entonces, ¿a quién le oraba Jesús? Al Padre. Pero él era el Padre. Ajá. En la Cuando, resurrección dice, no me toques María porque no subo, todavía no he subido a mi Padre, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. exacto, Jesús Pero manifestado tú en dices que carne. Jesús es Dios, es el Padre. Sí. Y aquí- ah, Ujú. ¿tiene dos padres? No, solamente hay uno. Uno en el cielo. Te voy a hacer una pregunta fácil para que lo entiendas la unicidad. ¿Tu Dios es omnipotente? Sí, ¿Tu Dios es omnisciente? sí, ¿Tu Dios es omnipresente? omnipresente. No, Limitaste a tu Dios, entonces tu Dios no es todopoderoso. Perfecto. no, no, tu Dios omnisciente Ujú. Sí, mi supo Dios. cuando Adán y Eva pecaron Sí, y lo castigó, sabiendo que él ya sabía que iban a pecar. sí. ¿Es un Dios injusto? No. ¿Y por qué Si yo, permitió que Satanás pecara y Eva pecara y Adán pecara? porque si yo te doy si tu papá te da una orden, una sola orden, y tú la desobedeces, tienes que ser castigado. Así venga, por ejemplo, un amigo y tu amigo te dice, hazlo conmigo, y tu papá te dio la orden de que no lo hicieras, entonces tú pecaste, es problema tuyo. Y tu papá, de cierto modo, sabiendo que tú eres, de cierto modo, alguien que no iba a hacer caso, porque tu papá lo sabía, igual pecaste. Hay que tener castigo. Pero no me Ah, desvío entonces del tienes un tema. Dios que hizo que el hombre pecara y que No, muriera el y que hizo después lo pecar fue el recompensa. diablo. El que hizo pecar fue el Entonces diablo, Dios no Dios. permitió con su omnisciencia, que lo sabe todo, que Satanás tiente al hombre y que pecara. Eso, eso es una falsa analogía porque no tiene nada que ver que No, Dios sea pero vos me estás diciendo todopoderoso. que él lo sabe todo. Sí, lo sabe todo, por Creó a supuesto. Satanás para que haga que el hombre pecara. Sí, ¿Pero por qué lo hizo? porque si te dan una orden y tú no la cumples, ¿qué puede hacer Dios? Castigarte.
Tú eres ateo, ¿verdad? ¿O eres unitario? Te dije unitario. Pareces ateo, pero ajá. Te explico por qué mi Dios es omnipresente. Porque mi Dios es todopoderoso y yo no lo puedo limitar. Dios puede estar en el cielo hablándose a sí mismo, manifestado en carne, bautizándose y puede estar manifestado en forma de paloma. Ahí tienes lo que es unicidad y las dos manifestaciones de Dios. Siguiente. No, ¿Dónde pero vos me tenés que explicar dónde dice que Dios se manifestó en paloma. Dios se manifestó en carne? O Dios se manifestó en carne. ¿Cuándo Jesús enseñó eso? Primera, obviamente no lo tiene que decir Jesucristo. Jesucristo Entonces puede estás ser. inventando tu doctrina. No, porque ahí yo te di el versículo, es el 1 Timoteo 3:16, que fue ¿No? manifestado en carne. Pero yo dije de Jesús, Bueno, Pablo, ¿qué era? que lo ¿Qué haya era enseñado Pablo? Jesús esta doctrina que Dios es paloma, Dios ¿Y es... qué enseñó Jesús entonces? Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a Ajá. ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Juan Ok, 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ajá, exacto. Y en Apocalipsis 1:1 tenés la revelación de Jesucristo, que tú dices que es el Padre que lo sabe todo, Ajá, que Dios le dio. Tenés a un Jesucristo en el cielo que te dice que recibe revelación de Dios. En la exacto, resurrección Jesús dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre. Tú no tienes exacto. al Padre de Jesús, ni a tu No, Padre, tú tienes a un Jesús sí, Padre. yo Pero acepto todos Jesús esos no dijo que versículos. tenía Padre, que Acepto este todos esos Padre era versículos. él mismo. Acepto todos esos Y sube a versículos, su pero Dios. no me has dicho un versículo que diga Jesús no es Dios. Te lo dije, Juan No, 17:3. ahí dice Jesucristo no es Dios. Ahí dice que hay un Dios verdadero. Ajá. Y Dice entonces, Jesucristo enviado. No dice que ajá. Jesucristo Dios. ¿Y dónde dice que Jesucristo no es Dios? Ahí te está diciendo que es un enviado, no es un Dios. No, ahí el literalismo tuyo no puede con eso porque ahí no dice Jesucristo no es Dios. Te está diciendo que está dando a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Sí. ha enviado. Ajá. ¿Y ¿Dónde cuántos dice dioses que verdaderos tenés vos? Uno, ¿Dos? uno. No, está diciendo que Jesucristo es el Padre y se reveló a sí mismo. Y Ajá, este fue exacto. enviado por el Padre. No dice que fue Ajá. enviado por él mismo, que es el Padre. Sí, se envió a sí mismo. No, no dice así. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Sí o Ajá. no? Él se Tú envió a sí dices no, mismo. que Jesús es Se el Padre manifestó en y se forma envió de él hijo. mismo. No, tampoco dice así, que de tal manera amó Dios al mundo que Hermanito, me envió acabas a de él negar, mismo, que es me acabas Dios de en negar forma tres de Hijo. textos. Léele, Me acabas de léele decir, número 1 uno, Juan me acabas de negar que Pablo, me dijiste que 4:14. Pablo fue mentiroso, número uno. Dos, me Sí. negaste 1 de Timoteo 3:16. Van dos textos ¿Quién lo que dice? niegas. Ese lo Pablo, dice Pablo, 1 de Timoteo. ajá, Me está dando dos confesiones de Pablo, diciendo que son dos confesiones distintas. ajá. La No, carta son de dos Timoteo la distintas. escribió Tú Pablo, puedes ser, Pablo en no, tú Romanos. puedes ser, no, Tú me disculpa. estás dando dos Jesucristo era declaraciones de verdadero un hombre de solo Dios. hombre diciendo que es verdadera. Ujú, Yo por estoy dando supuesto. tres. Te estoy dando la revelación de Apocalipsis de Juan, que dice Ujú, que Dios le reveló a Jesucristo. Te estoy dando ujú, la declaración de Jesús, diciendo que el único Dios exacto. verdadero lo envió a él. No dice que él es Dios verdadero y lo envió a sí mismo, que es el En Padre. primera de Como la estás Juan predicando la unicidad. 5:20, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, porque Él es el verdadero. Y ya ¿Y Adrián, ese pero no dice predicó hijo. eso? literalmente ¿Para me ti quién acabas es de el negar hijo? tres textos. Adrián, ¿para ti Dime, quién es el hijo? Porque los unicitarios dicen que Jesús, la carne es el hijo, hablando de que el Padre se hizo carne, ya que lo tienen como un estuche. Entonces, ¿esa carne para ti es el verdadero Dios y la vida eterna? la carne no es Dios, Ahí está. Pero dice que es el hijo. Pero dice que es el Ajá. hijo. Entonces, ¿para ti quién es el hijo? Porque supuestamente el Padre fue el que Jesús, se hizo carne. Jesús es el Hijo. Exactamente, Jesús es el hijo, pero ¿El el Padre Padre es no un se nombre hizo o es un carne, ¿o sí? título? ¿El Padre es el nombre o es un título? El Padre es un nombre masculino que se le da a alguien. ¿Es un nombre o es un título? Es un nombre. Lo puedes buscar en la Real Entonces, Yuhet Academia Van Hate no Española. es el nombre de Dios, del Padre. Sí, claro, Yud-Heh, Vah-Heh, Entonces te Jehová. acabas de refutar totalmente lo que acabas de decir, porque el En, Padre es de un ninguna título, manera, en ninguna porque manera. tiene un Cuando hijo. Jesús, El a ver, Padre Adrián, cuando es un Jesús título porque dice, tiene un voy para allá, hijo. voy para allá. El Cuando nombre Jesús del dice, Padre es Yuhet Van Hate. Te acabas de voy para allá. refutar, ya Cuando lo que digas Jesús no tiene dice que validez. tiene un padre, Ya lo ¿a que qué se digas no tiene refiere? validez, no conoces de Biblia, hermanito. Lo que digas no tiene validez. Al siguiente, por favor. Ya lo que digas no tiene validez porque Estimado, te acabas primera de de Juan refutar. 4:14 No, tú te te está acabas de diciendo. refutar tú solito, hermanito. No te voy a escuchar. Te Pero acabas de decir que el ¿en Padre qué me es un refutaste, nombre, según? cuando el nombre no es un nombre, es un Búscalo en la título. Real Academia. No, Búscalo en ¿qué la Real Real Academia Academia? Tú, tú Española. eso no
diccionario? Búscalo, a ver qué te No puede dice. ser, Sí, no. busca el El diccionario, padre no pues. es un nombre, es un título. Padre El es un nombre Shaddai, masculino. Elohim. Padre es nombre masculino Escucha, y lo puedes Shaddai, buscar para que veas. Elohim, Salvador, todos esos son títulos misericordiosos, son títulos de Dios, no son nombres. Son Ahora títulos yo te pregunto exclusivos a de ti, Dios. ¿dónde está el texto donde dice que Jesús se envió a sí mismo? Dios fue manifestado en carne. Te lo Sí, ahí dijo dice que se Pablo. manifestó, pero Dios fue manifestado en carne. te está diciendo que Dios envió a su Hijo en San Juan 3:16 y en Ajá, 1 ¿sí? Juan 4:14 dice, Ujú, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del ujú, mundo. Todo aquel que exacto. confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece Ujú, en él y él en Dios. ujú, ¿Quién envió al exacto. Hijo? El ¿Quién envió al Padre. Hijo? El Padre. Ah, ya está, pues tienes al Padre y tienes al Hijo, cabezón. Exactamente. Yo cuando he negado el texto, yo no te estoy negando ningún texto. Te voy a hacer una pregunta a ti Entonces ahora. tú eres Ya me hiciste una trinitario. pregunta. Ya me hiciste una pregunta. Tú ¿Cuántos eres salvadores hay trinitario, en la entonces ¿qué Biblia? estás discutiendo aquí? ¿Cuántos salvadores hay en la Biblia? Uno, claro, uno. Tienes a Yuhet Van Hey como Salvador y tienes a... No, es Te que acaba ellos de actúan refutar. Te armoniamente. acaba de refutar, hermano. Porque Si no hay solamente hay un salvación sin el Salvador, Padre y no hay ese salvación Salvador es sin el Hijo, pero Jesucristo, la porque es salvación el es a mismo través del del Antiguo Hijo. Testamento. Porque son roles, tú tienes que entender el rol en la Trinidad, amigo. Si no lo Ay, entiendes, no, pues ¿qué Trinidad? Yo no soy mal trinitario. por ti. Yo no soy trinitario. Entonces, ¿qué eres? Yo soy unicitario. El único Dios verdadero es el Padre Por eso, pues manifestado porque en el Hijo. eres una persona que no entiende, amigo. ¿Cómo que no entiendes? Si el Acabas de texto te decir que está solo hay un Salvador en diciendo, la si el Biblia. texto te está Escucha, diciendo, acabas de decir que hay un Salvador en la Biblia. Según tu doctrina, claro, tendrías que decir que, escucha, ese escucha, Salvador, escucha. Adrián, escúchame, Yo te ese lo explico, Salvador es el Padre y es el yo fui Hijo. unitario, te lo voy a explicar. Escucha, que te estoy grabando. Tú, según tu doctrina, tendrías que decir que hay dos Salvadores. El Padre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesús, porque el Padre le da potestad al Hijo en el cielo y en la tierra. Eso es tu doctrina. Tú ni sabes lo que tú crees, hermanito. Y te estoy grabando porque yo era unitario bíblico. Yo soy No, Selwyn no voy Cruz a y eso es saber lo lo que que yo ustedes creo, predican. varón. Bro, son dos salvadores según en tu doctrina. Y es Ahora, un solo yo salvador. tengo, Adrián, Es solo Adrián, uno, yo es solo tengo una uno, es solo pregunta. uno. Bienvenido a la unicidad, hermanito. Bienvenido. Eso Adrián, Adelante, es el siguiente. unicidad. Adrián, yo te tengo Mira, una hermano, yo no voy a pregunta. hablar contigo. No voy a hablar contigo. Ya te refuté. El siguiente. Adrián, yo te tengo Pero una pregunta. ¿qué refutaste? Bíblicamente en el cielo, ¿está el Padre y el Hijo o solo está el Padre? El Padre y el Hijo. Ok. Y si está el Padre y el Hijo, ¿cero más cero puede ser uno o uno más uno es dos? 0 más 0 es 0. 1 más 1 es 2. Ajá. ¿Y uno más uno? Es 2. Ok. ¿Y en el cielo está el Padre y el Hijo? Sí. Ok. ¿Cuántos son? Está el Hijo y el Padre, ¿no? Sí. Y en la tierra, Adrián, ¿quién está en la Entonces, tierra? tú sí crees en el Hijo y el Padre. Sí. Adrián ni siquiera ¿Estamos de conoce su acuerdo? doctrina. Déjame, ya te refutado, refuté y yo no voy a hablar ¿verdad? contigo. Deja al otro que sí sabe Y preguntar. tú no estabas diciendo, espérate, amigo, espérate. Sigue Amigo. hablando. Sigue hablando. Ahora, tú hace poco no estabas diciendo que solo era uno. Sí. Está Dios y la manifestación. ¿Me escuchas? Sí, que está Dios y la manifestación. ¿Me escuchas? Hola, 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 hola. Se ¿Me escucha los escucha? dos, se escucha los dos. Adrián, ¿Me ¿me escuchas? escuchas? Hola, 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 estoy aquí. Hola. Adrián, ¿me ¿No me escucha? escuchas? Adrián se escucha, no sé, Yo sí te alguno. escucho. Entonces ahí. Yo te escucho también. Bueno, yo, Par de ok, inanes, ok. infructuosos, profetas de Baal, Entonces, mentirosos. espérate, Discusión, Isaac, yo no he discusión terminado. inane, ¿Puedes mutearlo? etérea, charlatán, hijo de... Gracias. Ahora, Eso no es predicarle Dime. ahora, Dime. la pregunta que te hice, tú hace poco estabas diciendo que solo era, que preguntas solo eran babosas para enredar a la Está gente, bien. Satanás tonto. Bajen a Israel, bajen a No Israel. te escucho, Solamente- hermanito. No, pongan atención, les voy a predicar el evangelio para que dejen de estar engañando a la gente. En primer lugar, Tenga fe en escúchame, la palabra. en primer lugar, sí, no te quiero escuchar, la verdad. Tengan temor Ahora, de Adrián, Dios y busquen la justicia de Dios para que el Espíritu
Adrián, Guía entonces, de los pecados. no, lo vas a No tener se que dejen bajar, lo vas a engañar. tener que bajar. Bájenlo, Lo vas a bájenlo, tener que estimado, bajar. bájenlo. No entiende, bájenlo. Ahora, Adrián, Ajá. vuelvo y pregunto. Me dijiste que en el cielo está el Padre y el Hijo, ¿verdad? Sí. Tú crees en el Padre y crees en el Hijo, ¿no? ¿O sí? Ok. ¿Crees en el Espíritu? ¿En qué sentido? ¿El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que No, tenemos nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu Sí. Santo. Ok. ¿Quién está alrededor de nosotros? Supuesto, bíblicamente, ¿En qué sentido? espiritualmente. Espiritualmente, el Espíritu Santo. Ok. Ya hablamos, ya crees en el Espíritu, ya crees en el Hijo, ya crees en el Padre. Pero Siempre creí. hace poco, no sé si me equivoqué, que eras tú o era la otra persona que estaba hablando contigo que dijo que solo era uno. Yo dije que era uno. Ah, ok. Entonces, pero ahorita me acabas de hablar de que crees en el Espíritu, que está Ujú, sobre nosotros, crees ujú. que en el cielo está el Padre y el Hijo, y entonces ¿de qué hablamos? De la unicidad, porque el Espíritu Santo es una manifestación y el Hijo es una manifestación. Ok, Primera de Timoteo ahora, 3:16, Dios fue ok, manifestado en carne. ahora te vuelvo y te pregunto, ok, ¿el Espíritu está sobre nosotros entonces o no? Sí. Y entonces, ¿cómo va a ser manifestado si a lo que tú me diste a entender ahorita, que Ujú, solo fue una manifestación, que como ujú. algo irreal, eso es No, lo que me diste a entender. no. ¿Dónde dice que eso es irreal? Si la Biblia misma te lo dice, Primera de Timoteo 3:16, Dios fue Ok, manifestado en carne. ¿Dónde te dice te que la vuelvo y te manifestación es real? pregunto, Adrián, te vuelvo y te pregunto, ok, cuando Jesús iba a descender de la tierra al cielo, le dijo a los apóstoles que iba al Padre de nosotros, al Dios de él y al Dios de nosotros. ¿Para qué? Porque iban a quedar solo y no querían quedar solo y Jesús les dijo, voy a mi Padre para que les mande el qué, El Salvador. Consolador. Mira, esta pero se el responde Consolador, facilito. ¿qué Ya, es? ya te No, escuché, no, no, ya te voy a no, responder ese versículo. escúchame, Te voy a responder ese Adrián, versículo. Ya te escuché mucho. Juanito, Ya me tiene preguntaste que mucho y ya te escuchar a escuché Juanito mucho. pregunta bobo. Ya me Ya, Juanito ya tiene preguntaste 20 mucho. pregunta, segundos y Ya se me termina. preguntaste mucho, me toca a mí. Ya te preguntando escuché, bobo. ya Pero te No respondí. dice nada Adrián, pero es que para querer Hermano, pero causarte es me que ya están me cambio. quitando mi preguntaste tiempo. mucho. Una conversación Ponga el está Me están súper quitando mi ponga el limitada. tiempo, me están showtime Pero quitando porque mi muteen al otro de este arriba, tiempo, por baboso favor. hablando me están babadas. quitando mi Muteen al otro de arriba, tiempo. por favor. Gracias. Mira, tú Ok, me preguntaste y yo Adrián, te pero me respondí. acabas de Tú me decir, preguntaste y yo te me respondí. acabas de Ahora me toca a mí decir, preguntar y te lo voy a Adrián, me acabas de responder. Te lo decir voy que a el Espíritu responder. está sobre nosotros, Sí, que sí, el Padre escucha, está en el cielo y escucha. el Hijo. Juan Ya son 14, tres. 16 hasta el 18. Juan 14, 16 hasta el Ajá. 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Ujú, consolador para ujú. que... Uy, me No, boté. no, Ah, no, no, no. no, 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 Ajá, sí, sí. deja de Y mentir. yo rogaré al Padre, Adrián, léelo. Y yo rogaré al Adrián, Padre y os dará otro consolador para que éste esté con vosotros siempre. Es el Deja de Espíritu de mentir, verdad. deja de Escucha, mentir. pero tengo mi tiempo, hermano, Adrián, déjame hablar. no dice consolador, dice que les mande el Espíritu Santo para que los consuele, para que les haga compañía. Deja de mentir, estás Yo estoy rompiendo leyendo la la Reina escritura. Valera, yo no estoy mintiendo. Si tú quieres tener otra Biblia, otra interpretación, es problema tuyo. Te lo voy a leer como dice el versículo. ¿Ok? Si tú quieres sacar otra Biblia, me vas a tener que mandar una porque yo voy a leer la que Adrián, yo no tengo. dice tal como tú dices. Deja de Y mentir, yo Adrián. rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el Ah, mundo ok, no puede ok, recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero ok. vosotros le conocéis, porque mora Adrián, con vosotros y estará con Ajá. vosotros. ¿Y Pero qué dice Adrián, en el 18? No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. ¿Quién no los va a dejar huérfanos y va a volver? A Adrián, vosotros, pero esa es la Adrián, segunda Jesús. Adrián, yo venida. te explico Jesús es eso. el Adrián, Espíritu Yo te- Santo y Jesús es el esa es la Padre, segunda hermanito. venida. No, Esa es la estimado. segunda venida, Adrián, que va a venir para no dejarlos solos. Esa es la segunda venida, para que el Ah, que ahora esté con cambias el él. texto, ahora lo interpretas de otra Esto, manera. el Espíritu Ay, Santo ay, está aquí desde el día de Pentecostés, baboso. ay. De la Oye, segunda Rétame un venida. debate, rétame un debate, Este es rétame un como debate, baboso, hombre. rétame un debate, oye este. rétame un Bueno, debate. Adrián, Adrián, ¿sabes Adrián, qué? Adrián. ¿Puedes Hermano, volver a aquí repetir el somos verso 14? 5 contra Porfa. 1, 5 Adrián. contra 1, uno a la vez, uno a la vez, No, uno a no, la no, vez, uno a la Adrián, yo vez, solo me quería uno a la despedir. vez. Mira, Adrián, mira,
Fue una buena No se vaya conversación. para que escuche todas las blasfemias que dijo, hijo de Satanás. Adrián, mira, Mira, fue esos son buena. los cristianos, los que dicen que creen en Cristo y andan maldiciendo. ¿Y quién es Cristo? Uy, ¿El no, mechudo hermanito, católico al que predique le lo que cantan los dijo Cristo. protestantes, Adrián? Ama a tu prójimo Usted ni como a ti siquiera sabe mismo. quién es. El Ama a tu amor al prójimo como prójimo a ti no es un mismo. labio Falso meloso, hijo de cristiano. Satanás. Eres un falso El cristiano. amor ¿No al crees que prójimo Jesús es es Dios? advertirles que están Eres un corriendo al falso infierno. cristiano. Eres un falso Baboso. cristiano. ¿Quién es Aprende Cristo? ¿El mechudo a predicar católico lo al que le hizo cantan los Cristo, basura. protestantes? A Aprende ver, Adrián, a predicar lo que conteste. hizo Cristo y te lo voy a decir en tu cara. Dios A ver. puso al hombre encima de los animales y tú eres un animal. Y te lo digo en tu cara. Ah, Sigue bueno, vamos a ver maldiciéndome. quién es la bestia. Sigue Predíqueme el maldiciéndome. Sigue evangelio, maldiciéndome. Adrián, Sigue hijo de maldiciéndome. Satanás. A ver, Respeta. predíqueme el Bueno, evangelio. me Porque voy. Jesús, Me voy. Jesús vino a predicar el amor y vino a No, buscar a hijo de pecadores como tú. Satanás. Tú Dios eres es el hijo amor de y fuego Satanás. ¿Tú consumidor. crees que Su Jesús sea labio Dios? meloso, Si Dios su fue labio de manifestado en Barbie carne, no en lo Tito va a 2:13 te salvar. dice que nuestro gran Dios y Dura es Salvador esta Jesucristo. palabra. ¿Quién podrá Jesucristo bajó del soportarla? cielo, Entonces este Jesucristo bajó del babosito, la cielo Barbie, y la vino a Barbie salvarte. con Murió en la labio cruz por meloso, ti. eso no es Jesús predicar murió en el la cruz por evangelio, ti, hijo no de para que Satanás. anduvieras maldiciendo. Predique el evangelio, No es para Barbie. que anduvieras maldiciendo. Barbie, Usted no Barbie, respeta. Usted no predique el respeta. evangelio. Falta el respeto. Tener respeto a no la ama su persona del prójimo. impío para Y pervertir el no, derecho del usted no justo tiene a lo respeto. bueno. ¿Qué te voy a tratar Yo a ti no si tú tengo eres que un animal? respetarlo a usted, hijo de Tú eres un Satanás. animal. No, tú Mi eres un padre animal. me dio Dios potestad puso de al pisarle hombre la por encima de los cabeza, animales. Usted es cucaracha. un animal. A Y se lo ver, digo le en su cara. Usted escucho. es un ¿Cuál es el animal. evangelio, Réteme un animalito debate. tonto? A ver. Réteme un debate. Se lo digo No, aquí en pues su ya cara. mismo, Réteme un debate. animalito. Predíqueme el No, evangelio, a aquí ver. no, un debate formal y No, académico. baboso, Escuche, predique el 30 evangelio, minutos a de ver, lo exposición. escucho. Cállese la boca y escuche, 30 minutos de exposición. Baboso, vaya a calle a la 30 callejera minutos de su exposición, madre más bien. 10 Predique el preguntas evangelio. y hacemos un careo. de Predique 5 el minutos. evangelio, 30 animalito, a minutos de ver, lo exposición. Te estoy escucho. retando un debate académico. ¿Vas a aceptar o no, Predique el gallina? evangelio, ¿Vas a aceptar o no, animal. gallina? Animal, lo ¿Vas a único que aceptar o Dios no? ordenó fue que ¿Vas a aceptar predicaran o el no? evangelio. ¿Vas a aceptar Hágale a el ver, debate hijo o de no? Satanás. Vas a aceptar, hijo de Satanás eres tú. Predique el Hijo de evangelio. Satanás eres tú. Esos tontos Usted no que se respeta, las usted quieren no dar de respeta a mi sabios madre. diciendo, ay, Usted no ay, respeta a la hagamos madre un de una debate persona, porque si tú me académico, dices hijo de hay un Satanás, estás debate. insultando a mi madre. Baboso, lo único que Hijo de- Dios ordenó No, fue que mira, yo no predicaran voy a el caer, no te voy a evangelio, insultar. tonto. Usted no me va a decir hijo de Predique el Satanás evangelio, más. a ver, lo Te escucho, voy a a ver. repetir, un debate académico, 30 El minutos de exposición. evangelio, hijo de Satanás. 30 minutos de exposición. El evangelio, hijo de preguntas. Satanás. 5 y 5, 10 preguntas, 5 y 5. Babosito, eso no es tener sabiduría. El evangelio, hijo de ¿Aceptas el Satanás. debate? ¿Aceptas el debate? El evangelio, hijo de ¿Aceptas Satanás. el Lo debate? quiero, si quiero lo espero en mi live ¿Aceptas ahorita el más debate? tarde, hijo de Satanás, a ver si ¿Aceptas está el debate? hombrecito. Apuesto que ¿Aceptas se el arruga. debate? Mira, sigue insultando, que eso Lo demuestra que tú eres sí, cristiano. claro que yo insulto Porque a yo los hijos predico de el evangelio de Satanás. Cristo porque yo Lo amo a mi prójimo, espero, tú no lo predicas. espero en mi Tú live, solo hijo de maldices. Satanás, para ver si Tú está único que sirves es hombrecito. para maldecir. Lo por eso, maldice mi no padre, tienes amor en tu anatema. corazón. Lo Tú no maldice puedes mi amar a ninguna padre, persona, anatema. tienes Yo no amor en escribí tu la palabra corazón. de Dios. Tú no predicas lo que dijo Cristo. Anatema, hijo de Satanás. Predique Usted el evangelio, no a ver, y predica después lo lo que dijo predico Cristo. yo. Al decirme hijo de Satanás, Hágale. al insultarme, no demuestras lo que predicó Cristo acá en la Anatema, tierra. predica No el demuestras evangelio. lo que predicó Cristo acá en la Barbie, tierra. Eso predica es el lo que evangelio, tú Barbie. demuestras aquí. ¿Vas a aceptar el debate? Barbie, Te claro, repito, ya, ¿a última qué vez. horas, ¿Lo babosito? A aceptas? ver. Uy, a ver, a las 6. ¿Qué hora tienes ahorita? ¿Qué hora No, ya tienes? aquí ya son las 6. Acá son las 4. A las 8 entonces. ¿Le parece? No, para las 6 suyas, bobo. A las 6 por eso, a las 8 si así va a ser lo académico. Sí, vamos a hacer un debate académico. Este Escucha, mucho tonto. 30 Mire, hijo minutos de de Satanás, exposición. bueno, ya después 30 de minutos de su exposición. farsa de 10 posar de preguntas, sabio, 5 y 5. tontico, 10 predique el preguntas, 5 y evangelio, a ver, 5, lo y 5 escucho. minutos de careo cada uno. ¿Le Predique parece? el evangelio, ¿Le parece? charlatán. Le estoy preguntando si le parece. Predique el evangelio, Le estoy predicando el charlatancito. evangelio. Yo no le estoy insultando. Yo no le insulto en sí, ningún momento. yo sí, mi padre me Sí, dio porque potestad usted de no predica lo pisarlo, que dijo cucaracha. Cristo. Usted no Predica el lo que dijo evangelio, Cristo. animal. Te escucho. Usted no predica lo que dijo Cristo. Te vuelvo y te pregunto. ¿Aceptas el Predica el debate? evangelio, ¿Aceptas el animal. debate? Ay, mire lo tonto como quiere ¿Aceptas el posar. debate? Ya le dije que sí, animal inmundo Listo. lo Lo voy a seguir. Sígame. Lo voy a No, seguir. yo no sigo a ningún hijo de Satanás. Usted Entonces, ¿cómo sígame a vamos a mí hacer el debate si y lo lo vas a espero en hacer? mi Si tengo que live. invitar a mi live. Bueno, predique el evangelio, tonto. Te pregunté, ¿vas a aceptar o no? Predique. ¡Ay, otra vez! Que sí, animal. Entonces tienes que Predique el seguirme evangelio. para yo enviarte la solicitud después para poder Animal, predique el evangelio. debatir. Ya lo seguía usted.
Si usted acepta el debate, me tiene que seguir Así de es que vuelta. quedan desenmascarados los hijos de Abro Satanás. abro Pongan atención, les voy a y predicar el Evangelio. empezamos a Dios debatir. es todopoderoso y dejó Ya lo toda y la seguí. única verdad en la palabra de Dios. Ya lo seguí. La dejó con tres Sígame de cubiertas. vuelta. Está Abro live escrita a en las 6. parábolas para que los Hacemos indignos el no la debate. entiendan. No Hacemos se el puede debate, interpretar lo como está refuto, haciendo la loca va de y los llora con su debates mami, y ningún hombre la y ahí puede ya no vuelvo a enseñar maldecir a nadie porque porque no además le de van a dar la dejar su autoridad. palabra perfecta, envió al Espíritu Santo para que sea quien la ¿Escuchó? revele. Para ¿Escuchó? que el creyente se ¿Escuchó? pueda hacer acreedor de ¿Escuchó? lo que vino a hacer el Espíritu Bro, le Santo, estoy diciendo debe que si poner usted por va a obra aceptar el el debate, Evangelio. tiene El que seguir de Evangelio son vuelta tres para cosas. invitarlo. Primero, tengan Bro, fe en va a la aceptar el palabra de debate. Dios. Ay, Dios Tengan mío. la Yo no lo quiero certeza que escuchar. ese libro es Hermano, Dios usted si hablándole a me quiere seguir de ustedes. vuelta, ahí le Ahí espero. Dios no A las miente, no 6 se en punto le espero. contradice, no A le las falta 6 ni le en punto sobra le una espero. letra. A Ahí las está el 6 en pasado, el punto te espero, presente y el Israel. futuro. A las Y 6 en tenga la punto te espero. certeza de Pobre que de si ti donde usted tú no no le entres. entiende, Pobre de ti Dios le donde tú está entras a las diciendo que 6. todavía es hijo Ya de te acabo de Satanás. grabar y te voy a Y hacer Dios se un lo dice montón de para videos, marica. alertarlo, no Hasta para luego. A ofenderlo. los dos, Por lo tanto, lo bájalo a los segundo dos, que varón. necesita es tener temor de Dios. El temor de Dios se debe tener por 4 razones, porque es el principio de la sabiduría, para que no estén predicando un falso evangelio como la Barbie que se acaba de ir, porque es un pecado imperdonable predicar un falso evangelio que los va a conducir al lago de fuego y azufre. Tengan temor para que se alejen del mal, sabiendo que Dios es omnisciente y severo. Y repito, tengan temor de no entender su palabra, porque Dios les está diciendo que ustedes todavía no son dignos del reino de los cielos. Cuando tengan fe en la palabra de Dios y cuando tengan temor de Dios, busquen la justicia de Dios para que el Espíritu Santo los guíe al arrepentimiento de sus pecados. El Espíritu Santo tiene 3 funciones. La primera, convencer de pecado al mundo, guiar al arrepentimiento ¿a quiénes? A los que busquen la justicia de Dios mientras estén vivos. Segunda función del Espíritu Santo, guiar a toda verdad, revelar la palabra de Dios. Él es el que la enseña, no ningún hombre. Tercera función del Espíritu Santo es consolar, aconsejar. Entonces les decía, tengan fe en la palabra de Dios, tengan temor de Dios y busquen la justicia de Dios para que el Espíritu Santo los guíe al arrepentimiento de sus pecados. El primer poder que tienen que ver de Dios es el Espíritu Santo mostrándoles una a una sus iniquidades. Nadie se arrepiente solo porque hay pecados ocultos. La inane oración de fe de los protestantes no le borra los pecados. Contarle a usted los pecados que usted cree que tiene o que se acuerda a un cura tampoco. Tiene que buscar la justicia de Dios para que el Espíritu Santo lo convenza de sus pecados. Ese proceso es el bautismo en Espíritu Santo y fuego, porque lo va a fundir como al oro para quitarle el mugre. Cuando ya usted esté santo, digno, avergonzado y temblando como una hoja de ver que esto no es un juego como cree la mayoría, ahí ya nació de nuevo. Se abrirán los cielos y conocerá a Cristo sentado a la diestra del Padre. A partir de ahí le puede pedir sabiduría a Dios, no a ningún hombre. Porque cuando usted buscó la justicia de Dios y el Espíritu Santo lo redargulló, lo que pasó ahí fue que usted liberó su espíritu. Y el espíritu es para comunicarse con Dios. Mientras usted no ponga por obra el evangelio, su espíritu está cautivo del alma. Por eso dice la palabra de Dios que Él escucha la oración del justo. Del justo. Por eso tiene que buscar la justicia de Dios. Ese es el evangelio y las buenas nuevas. Tengan fe en la palabra de Dios, tengan temor de Dios y busquen la justicia de Dios para que el Espíritu Santo los guíe al arrepentimiento de sus pecados. Y háganlo rápido porque ya estamos llegando al 6º sello del Apocalipsis. Lo que viene es espantoso y absolutamente nadie se va a librar de eso indigno, sucio o pecador. Por lo tanto, solamente se pueden santificar buscando la justicia de Dios. Antes de la cercana ira de Dios y antes de que ustedes pierdan la vida física, porque el que se muera pecador se va para el infierno. El purgatorio no existe y de ahí no lo saca nadie. Hasta que le vayan a hacer el juicio del gran trono blanco
pero ese juicio es para condenación y muerte eterna. O usted busca la justicia de Dios estando vivo para ser guiado al arrepentimiento y salvación, o se espera hasta ese juicio que llaman final, ese es para condenación y muerte eterna. No se dejen engañar de ninguna secta, ni protestonto, ni catoloco, ni adventonto, ni pentecostaloco, ni tanto bribón que ha salido, porque como estamos cerca de los últimos tiempos, la apostasía fue el sello número 1 del Apocalipsis, fue la primera plaga. Por eso cada día aparecen más estafadores de la fe, de todas las edades. Satanás disfrazado de abuelito, de abuelita, de joven, de muchacha. No se dejen engañar. El Espíritu Santo vino para todo el mundo. Jesucristo vino a cumplir las obras de la ley, vino a predicar el Evangelio, vino a echar afuera a Satanás, vino a hacerse maldito en la cruz para bajar a los infiernos, vino a libertar los espíritus cautivos que estaban allá en el infierno. Venció a la muerte y ascendió. Ahorita está sentado a la diestra del Padre. Y el que crea en Jesucristo es que sabe, reconoce y acepta ese ministerio de Jesús. Jesús no es otro Dios. Jesús no es el mechudo. Copa, Ajá. Israel. ¿Viste que estás interpretando las escrituras? La palabra de ¿Viste Dios que no la se puede estás interpretar, interpretando? animalito. La estás pero la estás No, interpretando. animalito. La estás Mentiroso. interpretando. Mentiroso, ¿No hijo estás de viendo cómo la Satanás. estás interpretando? La ¿Qué es lo que estás palabra de Dios haciendo? no se puede interpretar, hijo de ¿Qué Satanás. es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Predicando el evangelio que mi padre me envió. ¿Cuál es el evangelio si lo que ¿En estás, qué si estás miento, hijo de interpretando las Satanás? A la escrituras? ley y al testimonio. no la Gadareno estás interpretando. atormentado antes de tiempo. A ver, ¿en qué miento? No la estás, dime, ¿En no la qué estás interpretando. miento? ¿En qué miento, La estás animal? interpretando. La Ah, estás mira la loca interpretando. esa. Bueno, siguiente, Dime, A ver, ¿no la estás varones. interpretando? A ver, varón, siguiente. a ver, mi hermano, tú que dices que la está interpretando. ¿En qué sentido la está interpretando que te puede incomodar cuando tú lo escuchas? Yo he escuchado lo que está escrito que el varón ha hablado. Así está escrito y no Bueno. está interpretando No, nada. es que él está atormentado antes de tiempo. Este es un Bueno, pueblo es baboso. Claro, por ¿Qué es eso lo yo que- le pregunto, porque- ¿qué es lo que le afecta a él que tú has hablado que piensa que tú diga en estás qué miento. interpretando? Porque O sea, si él tú has dice, dicho porque todo él lo que está dice, escrito. sí, pero porque él dice, ¿verdad? Que las escrituras no se pueden interpretar. Yo no ¿Y lo qué es digo, que lo estás dice la haciendo? palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? Al leer la Biblia Predicando el no estás evangelio, interpretando la animalito, porque me escritura. lo reveló mi padre. Al leer las escrituras no la No, estás animal, interpretando. no, animal. Este no, Al no leer puede las salir de escrituras kinder, no ve. la estás No, interpretando. no, la palabra de Dios no se puede interpretar, animalito. ¿Quién no entendió de eso? Dime, al leer las escrituras no la estás No, interpretando. no, baboso. Leer es una cosa, interpretar es otra y recibir la revelación del Espíritu Santo Pero es otra, animalito. ¿Quién no entiende de eso, animal? Al explicar No, este las mucho escrituras tonto no la tan estás grande. interpretando. Anfitrión, le doy muchas gracias por el espacio, muy amable. Lo dejo con el retrasado mental este. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No, para te hablar vayas, yo no bobadas quiero con que tú usted te me vayas. sobra tiempo. Imagínese No, que yo no no ha quiero podido que tú salir te de vayas. párvulos. Bueno, Yo no quiero chao, que tú te predicador vayas. que dice aquí el anfitrión, gracias. Copa, Dios le bendiga. quédate, copa. ¿Quién entró? Siervos fuertes. Ahora, siervos fuertes. Cuando dicen que los idólatras, los fornicarios, los mentirosos, los ladrones, no heredarán el reino de los cielos. ¿Es verdad o mentira? Los idólatras y los hechiceros, los maledicientes, Maldiciente. los fornicarios, no heredarán el reino de los cielos. Claro, porque cuando está hablando de no heredarán, ¿verdad? En esa parte, si tú lo ves bien, ¿verdad? Dice que no tienen parte, ¿me entiendes? Con Dios. ¿Por qué? Porque si tú aceptas a Cristo, ¿verdad? Tú aceptas a Cristo y andas fornicando, andas pecando, ¿será que tú heredaste esa salvación o ese regalo? No. Exacto, eso es lo que el escritor está tratando, es lo que está diciendo, enseñando.
¿verdad? Que aquellos que siguen, ¿verdad? Que siguen. No, no está hablando con la gente, con los impíos, con la gente de afuera, con la gente del mundo. Está hablando con los que están ahí dentro de la iglesia o de la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le está diciendo? Mira, ve, ni los maledicientes, ni los hechiceros, ni los avaros, ni los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no había venido, ¿verdad? Antes. Claro, por supuesto que era Cristo. Lo podemos comprobar en la misma escritura, Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista dice: arrepentidos y convertidos para el perdón de vuestros pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era ese reino de los cielos? Cristo. Entonces, ¿cómo tú, siendo pecador, tú vas a estar queriendo heredar algo que tú sigues dañando, ¿verdad? Sigues ignorando, sigues rechazando? ¿Cómo tú lo puedes heredar? No lo puedes heredar porque lo estás rechazando. Amén. Ahora en Lucas 10:25 dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Al que respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, respondido, haz esto y vivirás. Que es primero, qué es lo que manda, ¿verdad? Que esa es la regla, el mandato. Y qué es lo que dice, si no mal recuerdo, Éxodo también acerca de los 10 mandamientos: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, Amén. ¿verdad? Sí. Entonces, eso que está ahí, ¿verdad? Eso que está diciendo Cristo ahí, lo está sacando ¿de dónde? De Deuteronomio, de Éxodo y de Deuteronomio, porque Deuteronomio es una Levítico. relectura. Deuteronomio es una relectura de lo que es del Éxodo. Bueno, anfitrión, te dejo, ven. Te dejo. Gracias y paz, mi hermano. Dios lo bendiga. Amén. Unas cositas ahí. Amén. Listo. Bueno, vamos a seguir con el tema de la Trinidad y la unicidad son verdaderas. Bueno, hasta ahora vimos que acá los universitarios creen que Jesús es el Padre, pero no aceptan que este Jesús resucitado le dijo a María que dile a mis hermanos que suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si Jesús es el Padre, él tiene que decir: subo a mí mismo, que soy el Padre, que estoy en los cielos y en la tierra también, porque creen que Jesús es Dios. Si tenemos de la Trinidad, también diría que Dios es el mismo, pero Jesús nunca predicó que él sea Dios. Están sacando los dichos de Romanos y Timoteo
que son del autor de Pablo, para decir que Jesús es Dios. ¿Qué me dice acá? Espera. Bueno, ya quedan unos minutos. Listo, vamos a seguir con las escrituras. ¿Dónde me quedé yo? Acá está. Deuteronomio 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hierro, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién lo dice esto? Dios. ¿En quién lo dice? ¿En singular o en plural? En yo, singular. Entonces acá no vemos que hay una Trinidad. Ahora en el versículo 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vive yo para siempre, y si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Entonces en Deuteronomio vemos que hay un solo Dios, como Jesús predicó, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, pero en singular, no en plural, ni diciendo que Él es Dios y que lo amen a Él como si fuera el Dios, porque Jesús no vino a predicar eso. Ahora en Juan 1.1 sacan mucho de contexto, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Quién tiene principio en Juan 1.1? El verbo, no dice que es Jesús, o Jesucristo, o el Hijo eterno. Era con Dios. El 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como interpretan muchos en este versículo que Jesús es el verbo. Que Jesús es Dios. En Juan 1.1. Pero en Juan 1 está hablando del verbo, no de Jesús. O del Hijo eterno, como creen muchos trinitarios. Bueno, los unitarios no sé si creo que deben creer lo mismo. Dice así. Apocalipsis 3.14. Vamos a ver qué dice. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién lo dice? Jesús. El principio de la creación de Dios. Si Jesús es creado, no es creador. Otro ejemplo lo vemos en Marcos 10.4. Ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Jesús está diciendo que hay un solo Dios que hizo al hombre y a la mujer. No está diciendo que él participó en la creación. A ver, que vamos a leer un poquito los comentarios. Qué ironía, qué progresía de esto Israel. No, pero si Israel estaba guardando los mandamientos del Padre, como dijo los idólatras, fornicarios, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces no vas a amar un yeso como hacen los católicos, pidiéndole milagro, adorándole como si fuera un Dios. O en el Deuteronomio, o en Éxodo 20, cuando están los mandamientos de Dios. No sé si estaba bien Copita que estaba predicando esto. El evangelista es la muerte. El evangelio es la muerte de Cristo. Entonces nadie se va a salvar. Sí, no, entonces nadie se va a salvar. Sí, nos salvamos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús pagó ese pecado con su muerte. ¿Pero para qué? Para los que creen en su nombre y siguen su palabra. Y Jesús mandó a conocer a un solo Dios, el Padre, no una Trinidad, o llamar al Hijo Dios, al Espíritu Santo Dios. Eso sí, no se van a salvar. Jesús sí es Dios. Ahora esto ya lo leímos, Romanos 9.5, ya explicamos, no sé si entró. Y aquí el verbo fue hecho carne. Sí, dice que el verbo fue hecho carne, la palabra de Dios. No dice que el Hijo eterno fue hecho carne, o un Cristo antes de hacerse carne ya estaba presente. La Trinidad no tiene sentido racional escalóstico. La unicidad tiene más armonía en la Biblia. Espera. La Trinidad no tiene sentido racional escalóstico. La unicidad tiene más armonía en la Biblia. La unicidad. No, eso no. Salmo 110, por favor. Es la profecía de David. A ver, Salmo 110. Salmos
110, dice así, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aura, tiene tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Sí, pero esto sería en el futuro, ¿no? También no se cumplió en Jesús, porque Jesús cuando vino no hizo nada de esto. Hasta se recitó el Salmo, que dice así. Dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová me enviará de Sión. Sí, esto también lo recitó Jesús, pero no se cumplió todavía. A ver qué dice acá. Dios es uno y también de la Trinidad. No, la Biblia no confunde muchos creyentes por no ser dirigido por el Espíritu Santo. Quise decir que dentro de la filosofía racional escolástica es más racional la unicidad. Sí, porque ahí hablan de dioses. Ahí, espera. ¿Dónde me quedé? Ah, bueno, acá está. Vamos a seguir. Juan 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Acá está hablando Jesús de un creador que hizo al hombre y la mujer, que no se pone entre esa creación, y este creador lo llama Dios, y le dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Acá tenía que decir, lo que yo hice en el principio, varón y hembra, no lo separa el hombre. Pero no, acá Jesús no está predicando la Trinidad o la unicidad. A ver qué más tenía. Colosenses 1. Buenas. Disculpa. Creo que gracias por la oportunidad, el espacio en tu live. No sé si me permites. Tengo 2 o 3 minutos, ¿verdad? Sí, ahí tiempo. Excelente. Yo quisiera explicar mi perspectiva y lo que yo he podido recopilar a través de la teología. Bueno, este debate tiene siglos de, valga la redundancia, debate teológico, ¿no? A saber si Jesús es Dios, su divinidad y también su humanidad. Vamos a la Biblia, que es lo que nos fundamenta a todos, ¿no? El más conocido, Jesús, es verdaderamente Dios desde el inicio, ¿no? Podemos hablar de Juan 1:1, ¿no? Juan dice explícitamente que Jesús era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algunos dicen que esto significa la palabra, ¿no? Y si la palabra fuera solo un pensamiento de Dios, entonces ¿cómo se hizo carne y habitó entre nosotros? También en Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. No puedes ver cómo habita entre nosotros en el momento en que nos Sí, que Dios me puede lo morir, termino en mi como minutito y nosotros. tú hablas, hermano mío, si eres tan amable. Y vimos su gloria, Juan 1:14. No puede ver la gloria de una idea abstracta caminando entre personas. Juan está hablando de alguien real. Tomás llamó a Dios a Jesús y Jesús no lo corrigió. Juan 20:28, Señor mío, Dios mío. ¿Jesús se equivoca? No lo creo. Cuando Tomás el apóstol llama a Dios a Jesús, Jesús no le dice te equivocas, acepta esa aclaración. Otro, muy fuerte, que Jesús perdona pecados.
En Marcos 2, Jesús le dice a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Los escribas reaccionan, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y lo querían apedrear. Jesús aceptó adoración después de caminar sobre el agua, Mateo 14.33. Después de resucitar, Mateo 28.9. En la Biblia los ángeles rechazan adoración, los apóstoles rechazan adoración, Jesús la acepta. Y el que a mí me mueve más la tierra es, Jesús usó el nombre divino yo soy, antes de que Abraham fuese yo soy, Juan 8:58. Esto conecta con Éxodo 3:14, donde Dios habla a Moisés, yo soy el que soy. Los judíos entendieron la referencia y quisieron apedrear a Jesús. Entonces a mí se me es muy complicado de quitar la divinidad a Jesús por sus atributos. Perdona pecados, recibe adoración, juzga al mundo, tiene existencia eterna, da vida eterna. La suma completa apunta a divinidad, no a solo a profeta. Pero también fue humano, porque Jesús tenía necesidades humanas. Entonces ahí lo que me da derecho a presuponer que además de la humanidad de Jesús, hay algo más divino. Ese es mi punto, estimado. Justo le cansó el tiempo. Bueno, sí, vamos. Pues estos son temas que ya se refutaron, pero vamos a ver lo que dice. Así que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué tiene el principio? Está diciendo que el principio era el verbo. Acá está. Bueno, este principio no dice que es un hijo eterno o que el verbo significa Jesucristo. Ahora me dice 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién vieron? Están hablando del unigénito del Padre, a Jesucristo. Esta sería esta palabra que no puede ser una palabra en carne. Pero si vemos Hebreos 1:1, dice así, Dios habiendo hablado, ¿quién habló? Dios. Muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo lo hizo? De muchas maneras. En otros tiempos a los padres por los profetas. Entonces Dios habla, esa palabra habló con las personas por medio de los profetas. Este medio fueron los profetas, pero quien habló fue Dios. Entonces la palabra, esta que escucharon en el Antiguo Testamento los judíos, fueron por los profetas. Esta palabra no es que una palabra habló, sino que fue los profetas que hablaron la palabra de Dios. Dice el siguiente, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el unigénito, que está el verbo, se hizo carne, está hablando que la palabra habitó en la carne del unigénito del Hijo, del Padre, en el Hijo. Pues se dice, en estos postreros días, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Jesucristo es la palabra, el verbo encarnado, porque Él está diciendo la palabra del Padre, que es Dios. Dios habló en el pasado por los profetas, que fueron en medio, en el postrero día, en los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Este Hijo, ¿quién tiene? Es el verbo, tiene la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra fue hecho carne. No niego la escritura. Tú me estás diciendo que la palabra se hizo carne. Yo digo, ¿cómo fue que la palabra en el Antiguo Testamento se hizo carne? Se hizo carne porque hablaba por los profetas, y los profetas eran carne. En los postreros días no ha hablado por el Hijo que era carne. Estás negando tú las escrituras. Acá no dice que Dios hizo carne, está diciendo que la palabra, el verbo se hizo carne, en Juan 1:14. A ver qué dice Julio. Bueno, Julio no sabe Biblia. A ver qué más seguimos. Tú me preguntas. No lo trates así. Acá la gente tiene sed de Dios. Es decir, es lo que pasa siempre, ¿no? Si es que una persona está fuera de lo que es el dogma y lo que busca nuestro Señor, porque es hacer lo que Dios dice, no lo que uno quiere, no lo que uno interpreta, sino lo que la Biblia dice. Entonces, si una persona, esto pasa mucho en la iglesia, yo he recorrido casi bastantes iglesias con una sed insaciable de Cristo, y veo mucho eso, ¿no? Que no, tú no sabes. No, pero no hay que decirle eso, hay que, al borrego, a la ovejita, a esa criatura que está en busca de Dios en este live, hay que hablarle con amor. Algunos me dicen, no, Dios, fuego consumido, sí, pero Dios, no tú. Entonces hay que aprender a llevar la palabra. Este live te felicito, está muy bonito, pero hay que aprender a llevar la palabra por el camino de que Jesús nos enseñó. Jesús cuando hablaba con fariseos, sí, hablaba fuerte. Pero no estamos hablando con fariseos, estamos hablando acá con TikTokers que tratan de encontrar la verdad sobre Jesús. Entonces no le digas que no sabe. Ahora, yo con esto termino y me quedo para escucharte.
lo que dice básicamente, Jesús, te pregunto, ¿Jesús merecía morir? Sí, Merecía morir. sí. ¿Estás seguro que Jesús merecía morir? Cuando Merecía. dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. No, no, Jesús ¿Cuál era es la esa voluntad del aceptación, Padre? es esa aceptación. ¿Jesús merecía morir? Él tenía que morir, sí. No, tenía, eso es algo muy diferente. Te estoy hablando si merecía morir. Si él merecía morir. Sí. ¿Tú sientes que Jesús merecía morir? Ah, si él como hombre, como no pecó, no tendría que morir, sí, no tendría que morir. Exactamente. Lo que dice básicamente, Jesús no merecía morir. Nosotros Sí. merecíamos el castigo. Esto concluye, un inocente paga por culpables. Eso sería injusto, hermano mío. Pero hay un detalle enorme que pasan por alto. En el cristianismo, Jesús no es una tercera persona obligada por otra parte. La idea de que Dios mismo decide entregarse voluntariamente no sería castigar a un inocente cualquiera, sería el mismo juez paga la deuda por amor, porque injusticia sería agarrar a alguien inocente contra su voluntad y hacerlo sufrir. Pero el mensaje del cristianismo dice, Cristo se ofreció libremente. Pero en el Evangelio de Juan Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Es decir, el juez puso, como Dios es justo, puso el pago y él mismo dice, yo lo voy a pagar. ¿Y para esto qué? Tengo que ir a la tierra, tengo que tener la humanidad y es por eso hay esa conexión tan complicada, desconexión tan complicada de atender cuando Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O cuando Jesús le dice, quita de mí este cáliz, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva. Esto es, como yo te digo, son siglos de debate teológico que en la iglesia, no sé qué iglesia serás tú, pero en la iglesia del principio ya está en el concilio de Efeso, se vio acordado, ¿no? No sé de qué iglesia eres, me gustaría saberlo. No, de ninguna. De ninguna, eso es un poco complicado, porque mira, aunque también No, bueno, te escucho primero y luego te doy el último ah, sí. argumento. Porque no tenés a Jesús mandando a predicar, a hacer iglesia. Eso es un invento de hombre, para construir el templo. Porque Pedro, iglesia era conjunto de congregado, asamblea, no era un lugar específico. Pero cuando pasando el tiempo, sí, se construyeron templos. Ahí tenemos a Roma diciendo que es la casa de Dios, la silla papal de Pedro. ujú, Pero eso no hay evidencia bíblica que Jesús o Pedro haya mandado a construir una iglesia física en Roma para decir que hagan iglesia. O Jesús le haya mandado a los apóstoles a construir iglesias, sino dijo Mateo 28:19, id y predicar al mundo a toda criatura y bautizar, hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No le mandó ir a construir iglesia. Él predicaba el evangelio casa por casa, así como lo mandó a los apóstoles. ¿puedo explicarte un poquito de lo que es la iglesia? Si me permites, es tu live. ¿Sí? Sí, pero ¿qué entiendes que significa iglesia en griego? Por eso ¿Templo o quisiera conjunto de iglesia? explicarte, ¿Va a explicar eso? Sí, no, en griego no, Ah, quisiera explicarte un poquito del concepto según mi percepción y luego me refutas, ¿te parece? pero no en griego, digo, no como estaba escrito en su idioma original. Ok, mire, te voy a decir algo No, que es pero verdad. si te pongo el tiempo, dale. Dios, ya, con esto, y con esto acabo y gracias por el tiempo en tu live. Dios no pertenece a ninguna etiqueta humana. Es como decir que la luna es de un país específico. Las religiones son formas distintas de acercarse a entender a Dios, no de poseerlo. Dios está en contra de las instituciones humanas. Históricamente, ni católico, ni protestante, ni testigo de Jehová, que fue mucho después te cuento, existían al inicio del cristianismo. Esa división aparece con la Reforma Protestante. Antes la Iglesia Católica se veía a sí misma como la continuidad directa de la comunidad fundada por Cristo. Dios como concepto teológico es trascendente, no depende de estructura humana. Y ahí va bien lo que tú dices, las iglesias son intentos históricos de organizar la fe. Desde la fe católica, Dios respalda a la Iglesia Católica como verdadera. Desde la fe protestante, Dios respalda la interpretación bíblica protestante como verdadera. Los testigos de Jehová respaldan su fe como verdadera. Desde la filosofía, Dios no pertenece a ninguna. Todas son expresiones
humanas. Pero si tú me obligas y te vas a la historia, amigo mío, te vas a dar cuenta que la primera comunidad fundada por Cristo, inevitablemente por historia te vas a encontrar con la católica. Y yo sé que la católica tiene un sinfín de detalles y es pecadora y tiene un montón de errores, pero no podemos jugar a Dios por acciones de hombres, sino, como te decía también al principio, tenemos que juntarnos todos como una verdadera comunidad y buscar el verdadero propósito del Padre. Eso es lo que yo siempre trato de unificar, ¿no? O sea, mira, hay tanta maldad allá afuera y nosotros acá enfocados en decir quién tiene o quién no tiene la razón. Entonces hay que tener concilios, hay que tener concilios entre nosotros para ver la verdad, lo que verdaderamente busca. Y una verdad irrefutable es que el Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. No es un profeta, es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga, mi hermano mío. Muchas gracias por el espacio en este bonito live. Te felicito. Igual te sigo escuchando y te sigo escuchando desde abajito, ¿sí? Para que me refutes todo lo que pueda y yo también aprender de ti, porque todos estamos para aprender. Bueno. Listo. Ahora vamos a leer que si me ponen como iglesia católica la principal, como historia verdadera, tenemos que decir que el Consolador, el Espíritu Santo, no sería lo que Jesús dijo. Tendríamos que decir que en vez de Jesús rogar al Padre para que envíe el Consolador, el Espíritu Santo esté con nosotros, no, él iba a rogar para que la iglesia católica tenga como un pontífice máximo, un papa, que sería Pedro, como mediador, como representante de Dios. Y el que si él murió, tenía que seguir el Antíoco, o para que suplante al papa que murió, y así seguir con el papa, hasta Juan, bueno, con este Papa Francisco, o León XIV o XIII, porque también van a morir. Tenemos una iglesia que no permanece, que muere, con papas que son corruptibles, que mueren por pecadores. No teníamos esta iglesia que Jesús mandó, o esta iglesia que permanece para siempre, sus puertas no prevalecerán, porque no tenemos que Jesús o los apóstoles hayan predicado lo que la iglesia predica, católica, romana, porque esta se inventó en el año 321 por Constantino, el emperador, y no tiene nada que ver con Jesús. No teníamos a María como revelación de como dicen estos católicos, por magisterio, por tradición. Tenemos que adorar las cosas que Jesús nunca mandó, como estamos hablando en el anterior video, hace un ratito. Los idólatras, los fornicarios, los avaros, los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Pero si la iglesia predica la idolatría, y la primera iglesia del primer siglo, del segundo que encontramos según la historia, tenemos que decir que Jesús sí predicó la idolatría, las imágenes, la adoración al hombre, a tener autoridad, que no seamos todos hermanos, que no tendríamos... Hola, tío. Jaime, buenos días, tardes, Jaime. ¿Qué iba a decir? Bueno, esta iglesia católica que enseña que el Papa es mediador, que el Papa puede perdonar pecado. Esta voluntad se la tenemos en el Hijo del Hombre, porque dice Jesús, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado, tus pecados te son perdonados. ¿Qué más dice Juan? Él es fiel y justo para perdonar pecado. No tenemos a una iglesia del primer siglo predicando que Jesús mandó a otras personas para perdonar. Vamos a ver. ¿A un apóstol en la escritura perdonó pecado? Ninguno, pero sí el Papa de Roma. Tenemos a Juan, apóstol, diciendo que Jesús puede perdonar pecado, el Hijo de Dios. Nunca vemos a alguien perdonando pecado. A ver, vamos a buscar en la escritura esto. Pecado. Perdonar. Espera, a ver si encuentro. Pecado. O el sacerdote puede perdonar pecado. Bueno,
Mientras que busco acá, vamos a ver en el Hechos 7:11, 7:21 dice, cambiado la ley, era necesario también que se cambie el sacerdocio. Estos sacerdotes levitas perdonaban pecado, pero tenían un tiempo. Moría el sumo sacerdote, se lo reemplazaba con otro. Si moría ese sacerdote, sumo sacerdote, se lo reemplazaba por otro. Porque él también tenía que pagar su propio pecado y de los demás. Después tenemos a Jesús, que es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, permanece sacerdote para siempre. Pero no, ahora tenemos, según la historia, vamos a seguir con esta mentalidad de la historia, que la Iglesia Católica tiene sacerdotes, y estos pueden perdonar pecado, pero solo hay un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que puede perdonar pecado, y este es incorruptible, nunca muere, y está a la diestra del Padre, en el cielo. Entonces no podemos decir que la Iglesia Católica es la principal, la que fundó Jesús, porque Jesús nunca predicó que los apóstoles sean sacerdotes, o que hagan de sacerdote, o creen sacerdocios. No, esto es un invento de la Iglesia Católica del primer siglo, del tercer siglo, y si vamos a la historia, tenemos que ir según el Evangelio, no según el magisterio, tradición, porque si vamos con magisterio, tradición, ellos van a decir lo que ellos quieren decir, y la gente va a seguir esa doctrina, que ni siquiera la Biblia los apoya. Bueno, a ver, estoy así buscando acá, a ver si está, perdona, a ver. Bueno, seguimos con Jesús porque pues no sé dónde dejé el versículo. Bueno, Jesús, sumo sacerdote para siempre. Este es, bueno, sumo sacerdote. A ver, ¿qué pasó acá? Listo, vamos a leer Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de mano, es decir, no de esta creación. Pero ¿qué tenemos en la Iglesia Católica? Tenemos un tabernáculo que el sacerdote se separa, da sus oraciones, agarra la copa y ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿qué dice Hebreos 9:11? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, ni sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces se sacrificó Jesús? Una sola vez. ¿Y eso qué fue? Un sacrificio. Dice que a veces entró una vez siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese sacrificio tuvimos la eterna redención. A ver, acá está. Bueno, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obtenido eterna redención. Pero acá, ¿qué quieren decir? No, que Jesús con su sacrificio no nos dio la eterna redención. Con su único sacrificio que hizo no fue suficiente. Entonces tienen que invocar al sacerdote en la Iglesia Católica, en estos templos hechos de mano de hombre, con el tabernáculo, con el altar. Pues dice que, y no por sangre ni machos cabríos, no, está el 11. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes, los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Pero tenemos que, el sacerdote tiene un tabernáculo hecho por mano de hombre. Entonces estás negando las escrituras, para decir que el sacrificio de Jesús no fue perfecto, para decir que él con su sola redención, con un solo sacrificio, tampoco fue perfecto, y lo tienen que sacrificar a Jesús los domingos, y lo tiene que ser un sacerdote católico, siendo Jesús sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Estos sacerdotes de levita que morían y se les supletaba por otro, son los que tienen las iglesias católicas, porque bueno, los que son católicos tienen su sacerdote que no lo conocen, no saben quién es, tienen que esperar que se muera y después no votan para suplantar ese sacerdote, sino que la Iglesia Católica le envía otro sacerdote, y este sacerdote después con sus hijos, que también van a ser católicos, van a seguir en ese templo hechos de mano de hombre, van a comerse a su Dios, porque el sacrificio de Jesús no fue para eterna redención de nuestro pecado, y van a seguir con la idolatría pensando por qué no leen las escrituras, por qué piensan que Jesús fundó la Iglesia Católica Romana, piensan que Jesús constituyó sacerdotes. En la tierra nunca fue sacerdote. Vamos a ver lo que dicen. A ver. Porque a ver, no sería sacerdote. A ver. Sería sacerdote. Acá está.
Dice Hebreos 8:3. Porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, a los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Quién no sería sacerdote en la tierra? Jesucristo, pues están los levitas. Pero ¿cómo que piensa la Iglesia Católica? Que Jesús fue sacerdote en la tierra y los apóstoles los constituyó sacerdote en la tierra. Pero ninguna escritura avala esto de que Jesús constituyó a los apóstoles sacerdotes o que constituyó a los hombres sacerdotes. Porque en la tierra nunca fue sacerdote Jesús, ni sumo sacerdote. A ver, ¿qué dice acá? Bueno, vamos a escuchar algo. A ver, ¿qué tengo acá? Bueno, van a hablar acá, porque ya me tengo que irme. Brian, Paul, no sé quién es. Bueno, después hago otro vivo también.